¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor les bendiga en este día. Sean bienvenidos acá en esta escuela para padres. Cada uno de nosotros, pues, amados hermanos, les damos la bienvenida, tanto a los hermanos que están ahí en controles como a los que estamos acá. Sean bienvenidos todos. Y, amados hermanos, en este tiempo, digamos, en estos módulos que hemos ido desarrollando, el Señor nos ha dado, así que una oportunidad más de poder saber y conocer cuáles son aquellas cosas que tal vez cuando éramos niños nos aquejan. Y ahora que tal vez, ahora que somos padres, pues nos toca que pues poder dar esa oportunidad a nuestros hijos que sean libres. Amén. Y aquí es donde entra el papel del Señor Jesús en nuestras familias. Y es lo que Él quiere hacer en nuestras casas, es otorgarles sanidad y libertad a cada uno. Pues a pesar de las situaciones que hayan sucedido, qué sé yo, durante tu niñez, tal vez hasta aquí el Señor te ha guardado. El Señor te ha hecho libre tal vez de muchas cosas que incluso tú no sabes. Pero yo sé que en medio de eso el Señor ha querido manifestar aún más su presencia, porque eso es lo que Él hace. Él se da por completo hacia nosotros como humanidad, al grado que entregó a su Hijo. Entonces les digo, amados hermanos, aprovechemos, y hoy les digo, no es para vanagloria nuestra, sino es para la gloria y honra del Señor, para manifestar todo esto. Así que mi nombre es Jorge Vázquez y aquí está mi hermana Carol Aguilar. ¿Cómo está, hermana? Que el Señor le bendiga. Amén. Gracias, Jorgito. Gracias por la oportunidad que me dan de poder servir al Señor. Y realmente es apasionante este tema. Hace un momento platicábamos con Jorge de que es un ministerio bastante batallado, ¿verdad? Pero las batallas todos los días las tenemos y estamos seguros que Dios tiene el control total de nuestra vida y de la vida de nuestros hijos. Bueno, para empezar quiero comentarles que en el programa anterior estuvimos hablando un poco siempre de este mismo tema, de cómo, dónde, por qué se manifiesta la opresión demoníaca en nuestros hijos o en nuestra casa. Y hay muchas razones por las cuales nosotros somos atacados por las fuerzas de maldad. O sea, tenemos que aprender, dice la palabra del Señor, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que entender que tenemos que ahondar en los temas, en los logos, en los remas que Dios nos está dando en este último tiempo, en este último recorrido, porque sabemos perfectamente que ya estamos viviendo los últimos tiempos. Y en este último tiempo Dios está dándonos todas las estrategias y tenemos que poner mucha atención porque la oportunidad está. Y qué mejor que nosotros como padres le presentemos al Señor unos hijos sanos y pues nosotros de ende sanos, ¿verdad? Que puedan optar a los galardones que Dios tiene para nosotros. Entonces, hablábamos de que pues se pudieron haber abierto puertas de alguna manera en nuestra casa, nosotros que hicieron que nuestra casa que hubiesen grietas, que nuestra casa fuese atacada. Y pues esto es lo que nos trae hoy. ¿Cuáles son? Lucas 11:24 dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre pasa por lugares áridos buscando descanso y al no hallarlos dice: volveré a mi casa de donde salí. Aquí nos habla el Señor de que estamos como que poniendo a la luz lo que sucede con los espíritus inmundos. Dios está diciéndonos: tienen que tener cuidado, si ustedes fueron liberados, tienen que afirmarse, tienen que caminar en el Señor para que estos no vuelvan y encuentren la casa vacía, sino que estemos llenos de la palabra, porque la palabra es vida, la palabra es el verbo, la palabra es el Señor hablando, la palabra fue inspirada por el Señor y tenemos que estar llenos de esa palabra. Hermanos, es importante que en este último trecho de nuestra vida nosotros entendamos que la palabra tiene que estar escrita en nuestro corazón y que en el momento que nosotros necesitemos esa palabra salga y sea declarada en el nombre de Jesús. El Señor nos está diciendo:
ya no solamente escuchen, sino que hagan la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si no, vuelven y no vuelven solos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Si no vuelven con 7 más, y si no preparamos a nuestros hijos, si no estamos buscando la forma de alivianar, de sanar, de encontrar las razones por las cuales están atacando a nuestros hijos, tal vez no nos van a atacar a nosotros, pero pueden atacar a nuestros hijos. Y de hecho, ustedes saben que cuando ha habido un padre que fue alcohólico, es muy probable que venga el espíritu de alcoholismo sobre los hijos, sobre las otras generaciones. ¿Y por qué? Porque los espíritus siempre buscan un punto de contacto. Los espíritus siempre buscan estar, ya sea en una persona, en un animal o en una cosa, para reposar, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro esto. Hay cosas que hicimos o que hicieron nuestros antepasados que le dieron legalidad para que a Satanás, para que él venga con los espíritus inmundos y pueda tener autorización de oprimir a nuestros hijos. Entonces, vamos a comenzar viendo el primer punto, que lo hablamos muy rápidamente en el programa pasado, fue la práctica del pecado. Es el primer punto, que todo lo demás que vamos a ver son pecados. Todo lo que vamos a ver son pecados que se dan precisamente y abren puerta a Satanás para que entren a nuestras casas, ¿verdad? Entonces, el pecado puede estar en los padres directamente o puede estar en los hijos, puede ser. O sea, a veces son nuestros hijos los que buscan, ¿verdad? Y esto, pues, por supuesto, nos aleja del Señor. El Señor ya no nos habla, el Señor ya no está como nosotros deberíamos de estar en un contacto directo con el Espíritu del Señor. Por lo tanto, el pecado nos pone expuesto, nos expone delante de las estrategias de Satanás, ¿verdad? De opresión, incluso muchas veces de posesión. Hablamos de la diferencia que hay entre esas dos cosas. No es lo mismo posesión que opresión. Y la opresión puede ser de que seamos cristianos, que tengamos el Espíritu del Señor, pero que se abrió alguna puerta y entonces entra a oprimir, ¿verdad? Entra a hacer estragos. Dice el Señor en Deuteronomio 5:9, no te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Pero lo que me viene acá a mover mi corazón es que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces, nosotros no sabemos de dónde vino que nuestro hijo hoy está metido en drogas y yo como padre no estoy metido en drogas. Nosotros no sabemos por qué mi hija tiene tendencias homosexuales o mi hijo si yo no estoy en eso. Entonces, puede ser, acá lo dice, que esto haya sido un pecado que se vuelve a repetir en nuestras generaciones venideras. Entonces, tenemos que estar bien fuertes en esto, porque ahora especialmente se manifiesta el espíritu de Lilith, que es el que maneja toda esta clase, por ejemplo, del homosexualismo y el tal LGBT, ¿verdad? Entonces, Deuteronomio 18:9 nos dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios
echa estas naciones delante de ti. Perfecto, escuche eso, o sea, todas estas naciones pecaban en estas cosas, entonces fueron conquistadas, ¿verdad? Fueron conquistadas, fueron esclavizadas. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, Jehová, a ti no te lo ha permitido Jehová tu Dios. Entonces, fíjense que en lo personal yo puedo decirles que hay muchas cosas que Dios me ha revelado que yo ignoraba en mi casa, o sea, mis antepasados, ¿verdad? Otras que ahora vuelvo a la memoria y digo, sí, es cierto. Yo no he estado en esas cosas, aunque me recuerdo que en una ocasión en la escuela donde yo estudiaba, llegaron con la novedad de un juego nuevo, ¿verdad? Y la pura ignorancia, porque de verdad, y la misericordia de Dios que me ha guardado, conocí lo que era la Ouija. Y la llevaron a la escuela y me enseñaron, ¿verdad? Mira, esto que sí, qué emoción, se mueve solo. Y vengo yo y lo llevo a mi casa. Yo le conté a mi hermanito, que es un año menor que yo, y comenzamos a jugar, pero nos dimos cuenta que de verdad la moneda se movía. Era una moneda y unas letras y unos números, creo yo. Entonces nos dimos cuenta que la moneda se movía y yo me impresioné demasiado y le dije, ya no más. Ya no más. Pero mi hermanito, comenzó a tener ataques terribles. Se despertaba angustiado y no sabíamos qué hacer. En ese entonces vino a Guatemala un predicador y mi mamá nos llevó. Yo recuerdo que a los 12 años recibimos al Señor por eso, porque mi mamá nos llevó. Pero yo sí creo fielmente que en la misericordia de Dios nos liberó de eso. Pero eso es una de las cosas que uno no puede ignorar. O sea, nadie me dijo, mira, eso no se juega, pero Dios ahora nos está advirtiendo. Tenemos que estar advertidos de que hay cosas diabólicas que uno cree que son inocentes, ¿verdad? Sí, así es. Y es que, hermana, una de las cosas que el enemigo hace es disfrazar cada una de las cosas con la inocencia. O sea, ese es el punto clave que prácticamente, pues incluso ahorita en este tiempo se está viendo cada vez más. Disfrazan a cada cosa con una inocencia aparente. Sin embargo, su trasfondo es un trasfondo incluso hasta de destrucción. Sí. O sea, no es solo de pues vení y juguemos un ratito, sino que son cosas que se pueden ir manifestando y que incluso en las actitudes a veces de los niños se ve reflejada. A veces ni siquiera es la actitud, pero este niño, ¿qué pasó? Dice uno, ¿verdad? Uno se extraña, pues, pero es por eso, porque a veces están estas visitaciones, a veces por cosas así que tal vez hicieron, o incluso juegos, que ahora pues hoy en día pues están tan de moda los dispositivos electrónicos, más y ahorita por la situación que se dio en este año 2020, ¿cuántos juegos no incluso pues representan ese tipo de cosas? Y están ahí en las redes sociales, te salen así de la nada. Y si nosotros no alertamos a nuestra gente, a nuestra familia, caemos en esas cosas. Bueno, la situación es esta, que mis antepasados sí estuvieron en estas cosas. Entonces nosotros, los que nos presentamos delante del Señor, comenzamos a tener ataques frontales así, terribles, horribles. Y les digo, yo me alejé del Señor y dejaron porque ya no me dieron seguimiento, entonces me dejaron de molestar.
nos dejaron de molestar. Con los años, yo me reconcilio con el Señor y comienzan los ataques otra vez, pero así, terribles. Entonces, Dios me enseñó que una de las armas más poderosas para esta clase de ataques es la adoración genuina. Que en medio de la batalla nosotros adoremos. No hay nada más efectivo que eso, porque entonces comienza a bajar la gloria de Dios y empieza a limpiar los ambientes. Amén. Es algo extraordinario. Yo lo viví, yo ya no sabía qué hacer, estaba desesperada, pero Dios me dio esa estrategia. Yo un día dije, Dios, necesito de ti, por favor, ven, porque no es lo mismo estar orando y fuera y que no sé qué, y batallando prácticamente con tus propias fuerzas, a que llames al Espíritu del Señor. Amén. Y que Él venga a destruir toda obra de ti. Sí, amén. ¿Verdad? Sí, amén. Eso que usted dice, hermana, es algo tan impactante porque a veces como familias tal vez, bueno, creo yo que tal vez no adoramos como familia a veces. A veces tenemos cada quien nuestro propio mundo, ¿verdad? Que el papá en el trabajo, que la mamá en el trabajo o en el como ama de casa, ¿verdad? Dependiendo cuál sea el caso, o en los dos incluso, el niño en su estudio, el otro hermanito también y el chiquito pues viendo televisión. Entonces cada uno a veces pues tenemos esto, pero esto también nos enseña que como padres tenemos que estar atentos a qué cosas incluso se pueden estar enfrentando mi hijo, pues, mi chiquitito. Porque, quiera o no, la palabra de Dios nos habla que con Adán, que dice, y ellos serán una sola carne. Una sola carne no solo es algo físico, sino que también es algo espiritual o algo que sea en el alma, algo a nivel incluso sentimental y emocional. Entonces, ¿será que también no se harán uno también en cuanto a maldiciones y ancestrales, cuestiones generacionales que se van dando y entonces viene a manifestarse en el chiquitín, ¿verdad? Entonces, qué interesante es, ¿verdad? Porque entonces, con lo que usted nos dice, porque quiera o no, la clave de todo esto es la adoración, porque si nosotros vamos incluso en el libro de Éxodo, nos dice que el Señor vino y pues dice que toda la noche sopló un viento y se partieron las aguas. Entonces pasó el pueblo de Israel. Entonces, después de que habían pasado, los carros de Faraón empezaron a tropezarse y fueron muertos. Prácticamente eso dice. Pero el momento en el cual ellos vieron todo eso, empezaron a alabar y adorar al Señor. Uh-huh. Entonces, ese es el punto exacto en el cual nosotros necesitamos adorar al Señor. O sea, alguien que incluso, pues, hermano Jonathan le gusta comentarnos mucho es Josafat. Cómo es que muchos reyes venían en su contra y entonces él se puso a adorar al Señor. O sea, eso es clave. O sea, imaginémonos si eso fue en el antiguo tiempo en la cual el Señor se manifestaba a su pueblo cuando él quería comunicarles algo. ¿Cómo es ahora que ahora incluso pues por su espíritu ha escrito en las tablas de nuestro corazón su palabra? Entonces, ¿no será que ahora pues tenemos una mayor facilidad de poder ser libres? Pero el enemigo, miren, está tan astuto haciendo su trabajo que viene y nos trata, los pone una tranca y otra tranca y otra tranca tras otra tranca para que no salgamos. Y fíjate que, exacto, una de las trampas uh-huh. es el acomodarte, estar en una situación, así es, en un pecado. El acomodarte y no querer salir de allí. Una persona que quiere ser libre tiene que estar desesperada por ser libre. Una persona que realmente anhela ser libre para agradar a su Dios. Eso es algo muy importante. Cuando alguien está pasando problema tras problema, como que Dios te va orillando y te va orillando a reconocer que necesitas ser libre de ciertas cosas, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, la cuestión, sigamos el tema. El ocultismo es uno de los pecados que el Señor aborrece. Y dice que el ocultismo es un conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con la magia, con la alquimia, con la astrología y materiales semejantes.
el tarot, la tabla de la cuija, que era lo que estábamos hablando, entre otras. Todas ellas suelen ser practicadas en secreto y son consideradas muy misteriosas. O sea, en lo oculto, ¿verdad? Ujú. En lo oculto. Todo lo malo se hace en lo oculto. Exacto. Se hace en la oscuridad, ¿verdad? Lo que hablábamos tiene que ver mucho con esto, con el ocultismo. Está a la puerta ahora. Está constantemente atacando a nuestros hijos. Entonces nosotros como padres tenemos la responsabilidad de hablarles de eso y decirle esto y esto lo aborrece Dios. Por lo tanto tiene consecuencias. Ujú. Vas a tener consecuencias si te metes en eso. Porque al enemigo no se le busca. Lo hemos hablado, ¿verdad? Al enemigo se le enfrenta, pero no se le busca. Y el número 3 es la brujería blanca o negra, que es un poco diferente al ocultismo. Ujú. La brujería es el ejercicio o la invocación de sobrenaturales poderes para controlar a personas o acontecimientos. Las prácticas típicamente implican hechicería o magia. Todo esto lo podemos ver en personas que se dedican a hacer cosas sobrenaturales, incluso convertirse en animales, ¿verdad? Personas que se convierten en animales, pero son espíritus inmundos que hacen transformar, y se ha oído mucho de eso. Mucha gente no cree que eso exista, Sí. pero existe. Lamentablemente existe, por lo mismo, ¿verdad?, que hablamos al principio, que el enemigo siempre busca dónde manifestarse. Y estas personas están totalmente poseídas y han logrado incluso hasta matar gente, matar a las personas. Para contarles un libro de todo esto, ahora yo identifico ciertas cosas que pasaron en mi vida, en las que personas que se dedicaban a eso lograron de alguna manera intervenir en mi vida, ¿verdad? Y gracias al Señor y ese amor tan bello que Él siempre nos tiene, Él nos ha podido librar de muchas cosas. Entre ellas, pues nosotros teníamos propósitos, ¿verdad? Porque todo aquel que es libre, hermanos, tiene un propósito y uno de los propósitos es servirle a Dios. Amén. Amén. El punto número 4 está en nuestros hijos. Hay muchos niños que tienen un amigo imaginario. Tienen que tener mucho cuidado. Esto no es un juego, es una situación delicada que puede abrir una puerta para Satanás. De acuerdo con algunas teorías de la psicología, el entender qué es lo que habla el niño cuando está hablando con su amigo imaginario, nos muestra las falencias, los problemas emocionales que el niño tiene. Hasta ahí podemos identificar las puertas. Ujú. ¿Cuáles son estas? El niño puede ser que tenga temores, miedo por algo que pasó, por la acción de alguien. ¿Cuáles son a veces sus aspiraciones a logros que él quiere llegar a tener? Las metas que él tiene, las ansiedades o influencias. Me voy a detener en esto, como la inseguridad, incertidumbre, frustración, soledad en el niño. Estas cosas, cuando nosotros tenemos niños y nos toca ir a trabajar, muchas veces los dejamos con la persona que nos ayuda, Sí, sí. o con la abuelita, o con el abuelito, qué sé yo. Pero si un niño comienza a tener este amigo imaginario, es muy probable que a través de lo que él ha vivido, él desee realmente estar acompañado. Hasta ahí está medio normal la cosa, porque es por problemas emocionales que él llega a desear un amigo imaginario. El problema es que Satanás Aprovecho. está
está pendiente de todo. Entonces, aprovecha eso para destruir y meterse en la casa, ¿verdad? Y destruir. No solo al niño, sino que todo el ambiente de la casa, ¿verdad? Sí, fíjese, hermana, que como aportación, incluso fíjese que yo tengo el conocimiento, pues mi tío, pues él lo cuenta como, como chiste, pues, pero realmente yo cuando lo escuché, como dicen, se me pusieron los pelos de punta, ¿verdad? Entonces, no solo de por sí, tengo un poquito el pelo parado, pues, pero les digo, amados hermanos, no es algo, pues, de, no, hombre, ustedes no están viendo cosas, no, es que realmente es cierto. La cosa es que este tío que pues, está por ahí, realmente bien, él cuenta esto. Dice que él se quedaba mucho tiempo solo, pero también incluso como es de que, así que la familia en la que él había crecido, mi tío, lamentablemente pues mi abuelita, de parte de mi papá, pues es, ¿cómo se llama? Tenía problemas con el alcohol. Y el señor con el que se juntó también. Entonces mi tío pues creció en ese ambiente. Entonces dice que él se quedaba solo. Entonces mi abuela lo que hacía era lo que dejaba encerrado en casa para que no se saliera. Entonces dice que cuando él se quedaba solo, dice que él había una pila en el patio. Entonces dice que de la pila salían 2 niños, dice. Y dice que esos 2 niños, con ellos jugaba todo el tiempo. Total es de que él siempre les preguntaba, pero ustedes de dónde vienen. Es que lo que pasa es que nosotros estamos muertos, decía él. Le decían los niños. Entonces dice que una vez se subió al 3er nivel y se brincó. Dice que estos niños le ayudaron a bajar, dice, a jugar ahí en la calle, porque sus amigos ellos querían jugar. Entonces dice que sus amigos le ayudaron a bajar a que no se lastimara, porque ellos lo cuidaban. Entonces imagínense la manifestación o sea, que había en ese sentido. No solo la manifestación, tal vez, pues ahí lo miro y me hace muecas o me asusta, sino que era una manifestación ya una cuestión incluso física que se daba acá. Entonces, no es para asustarlos ni nada, sino que, hermanos, debemos estar atentos a nuestros niños. Nuestros niños son, así que lo más inocente que puede haber en esta tierra, pero también son aquellos a los que tenemos que cuidar más, no solo en el ámbito pues físico, qué sé yo, en cuidarle su ropita, que tal vez le da alergia a cierto material de la ropa, no solo esto, sino que también en el área espiritual y mental de cada uno de ellos. Amén. Exacto. Porque si no, pueden abrir una puerta que los puede dejar atados, o abrieron una puerta y más bien era una cárcel a la cual pues quedaron ahí encerrados por el resto de su vida. Entonces no podemos permitirlo, porque yo sé que como padres hay de aquel que se le ocurra hacer eso, pero espiritualmente sucede, hermanos. Amén. Fíjate que tú tocaste un punto bien interesante, que es el momento en el que se vuelve real. O sea, lo que en algún momento fue un invento o una forma de llamar la atención. De llamar la atención, ¿sí? O una forma de manifestar lo que tiene adentro, porque está sufriendo alguna frustración, porque está sufriendo soledad, ¿verdad? Sobre todo los niños que no tienen hermanitos, ¿verdad? Sí. Entonces, llega el momento en que se convierte como en algo que es, como tú dijiste, físico. Y entonces ahí es donde está ya actuando Satanás, sí. O sea, sus secuaces y él. ¿Va? Entonces, tenemos que tener un cuidado con la vida. ¿Cómo vamos a corregir muchas veces? Porque es probable que esto nazca también a raíz de un susto o de una situación muy estresante para el niño, porque hay padres que lo que hacen es encerrar al niño en un closet, por ejemplo. Nice. Y eso los deja marcados. O hay padres, y eso yo lo he visto constantemente, que tienen que ir a trabajar y lo que hacen es dejar al niño encerrado bajo llave. Ustedes no se imaginan la ansiedad que eso causa en un niño. El estrés que eso les causa, estar solos. ¿Ustedes no han visto los perritos? Los perritos, sí. Los perritos son que no les gusta estar sin su amo.
no sé si Sí, han sí. tenido esa experiencia. Los niños no pueden entender por qué tienen que dejarlos solos. No pueden entender por qué papá se tiene que ir a trabajar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener, ¿por qué su mamá se tuvo que ir? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Lo ideal es que la mamá siempre esté con el hijo. Eso es lo ideal. Que no se mira en este tiempo muy pocas veces. Tenemos eso tan afortunado de poder crear nosotros a nuestros hijos. Pero entonces tenemos que tener mucho cuidado con quién los dejamos, ¿verdad? A quién se los estamos entregando para que ellos no sufran esa clase de estrés. Porque muchas veces las muchachas que nos ayudan son el foco de infección. Sí, exacto. Y yo les digo, de verdad, solo por la misericordia de Dios que nos guarde de todo esto. Yo tuve la mala experiencia de tener en mi casa una chica, porque no hallaba qué hacer, y entonces me llevaron una chica como de 14 años, 15 creo que tenía. Ella, gracias a Dios, no estuvo más de un mes, pero llegó a contaminar mi casa. Decía unas cosas que yo, ¿de dónde le sale a una niña de 15 años estas cosas? Un desorden mental, ella estaba mal mentalmente. Y seguramente, porque yo ya no indagué mucho más, tenía un pasado terrible de abuso sexual. Wow. Entonces eso era lo que ella manifestaba. Y me escribió una carta que se supone me la había llevado una persona, al final no, ella la había escrito. Y decía unas cosas tan terribles que yo no podía creerlo. Le tuve que decir que se tenía que ir porque yo no podía estar con ella, estar con mis hijos, no podía atender eso y se tuvo que ir a su casa. Pero, ¿por qué? Porque estoy segura que ella sufrió, eso era la consecuencia de lo que habían hecho con ella. ¿Quién? No sé, ¿verdad? Pero sí, existe una niña, pues. El número 5 es la adivinación, que es parte del ocultismo. Es una acción y efecto de adivinar, predecir el porvenir. Puede basarse en los sueños, que le llaman la oniromancia, en las rayas de la mano, que le llaman la quiromancia, y en el vuelo de las aves, que es augurios, ¿verdad? Entonces son personas que se dedican a vender esta clase de cosas, a utilizar esta clase de cosas para vender, ¿verdad? A las personas curiosas, a las que no conocen de la palabra del Señor. El Señor dice que esto es abominación. Lo leímos al principio, ¿verdad? En Deuteronomio 18:9, para abajo, y ahí está todo esto. Al Señor lo tiene prohibido. Estas cosas se ven actualmente tanto en las mujeres. No sé por qué las mujeres tienen esa tendencia, ¿verdad? Yo me recuerdo que alguien me dijo, ay, fíjate que me fui a la Antigua porque me invitaron a no sé qué, y fuimos a que nos leyeran la mano. Dios mío, decía, tú no sabes la puerta tan grande que se está abriendo para que el enemigo entre a actuar en tu mente, en tu corazón, y lo lleves a tu casa. Entonces, por eso decíamos que el pecado, tanto de los padres como el de los hijos, abre las puertas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esto no es nada inocente. Estos son estrategias de Satanás para romper nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Así. Según. El horóscopo es otra cosa que nosotros en algún momento lo leímos, yo lo leí, hasta que leí la palabra del Señor lo dejé de leer, esporádicamente porque no era algo que le creyera realmente, pero alguna vez lo leí. Y el Señor lo dice acá, que no es válido para los hijos de Dios, para aquellos que realmente aman a Dios y quieren honrarlo. Entonces, nosotros tenemos que esperar siempre la palabra del Señor, la voz del Señor, el Espíritu del Señor,
Ya lo hablamos en el programa anterior, cómo Él habilita todos los dones y de hecho podemos llegar a tener el don de palabra de ciencia, que es poderosísima, pero de parte de Dios es para edificar, ¿verdad? Para restaurar. Es totalmente diferente. No es ninguna adivinación, sino que es poder de Dios para nosotros, para beneficio de nosotros. Pero en este caso son predicciones que muchas veces pues son mentiras, ¿verdad? El enemigo es el mentiroso número 1. Y está relacionado con la fecha en que uno nació, ¿verdad? El espiritismo es el número 7 que tenemos acá. Consiste en las relaciones que pueden establecerse con los espíritus a través de un medium. Entonces, otro engaño de Satanás, donde las personas que no han terminado el duelo con sus familias o con alguno de su familia, creen que pueden comunicarse con ellos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar al entendido de que esto es abominación también para el Señor. Hay mucha gente que se dedica a hacer esta clase de cosas y créanme, esto le da legalidad a Satanás para que entre a tu casa y a tus generaciones. Eso es lo peor, ¿verdad? Les comento, en mi casa hubo un caso así. Llevaron a una chica tenía como 16 años cuando la llevaron con un brujo. Y el brujo quería hacer de todo con ella. Al final, bueno, se salió y todo lo que quieran. Pero la mamá la llevó ahí, la entregó. Eso es pasar a los hijos por fuego. Entonces, hasta el día de hoy, tiene consecuencias. Es una persona de 70 y pico de años. Hasta el día de hoy, tiene consecuencias de lo que sucedió entonces. Y lo peor es que tenemos que estar orando porque no se le abre el entendimiento que ella tiene que ser libre. El problema es que la persona tiene que estar consciente de que necesita esa ayuda y que existe eso y que hay algo que la está atando desde entonces. Entonces esta persona no es feliz y el enemigo se ha encargado de hacerla infeliz, de mantenerla en amargura, porque le dieron una legalidad para hacerlo. Le dieron un derecho. Un derecho, exacto. Esa es la palabra. Un derecho. Hasta el día de hoy. Entonces, son consecuencias que si uno no está atento, hermanos, nos puede lastimar toda la vida, ¿verdad? Fíjense, hermana, que estos incluso, les digo yo, esto se va mucho aquí en Latinoamérica, pues por cuestiones de supersticiones y cosas así. Pero les digo, amados hermanos, cada uno de nosotros no sabemos dentro de nuestros ancestros, o sea, imaginémonos, solo pongámonos a hacer cuentas. Pues cada uno de nosotros, pues, cada quien pues tiene un papá y una mamá, ¿verdad? Ese papá y esa mamá, pues también tienen un papá y una mamá. Entonces ahí ya son, ¿qué? 6 personas. ¿Verdad? Esos 2 papás, esos, pues ahí sería que cada abuelo, pues, tiene sus papás. O sea, hagamos cuentas, si eran 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 más o menos aproximadamente, las personas que están, y eso sigue aumentando para atrás. Entonces imaginémonos toda la carga que viene y viene a depositarse en nosotros. Entonces imaginémonos cuánta carga realmente hemos tenido desde hasta ahorita, y cuestiones como estas, como el espiritismo es algo que acá en Guatemala, pues, les digo yo, pues renunciamos y reprendemos eso, pues, en el nombre de Jesús, pues, pero ¿cuántas de nuestras familias no consultaron esto? Sí. Hablando de espiritismo, pero el horóscopo, la adivinación, o sea, ahora incluso nuestros hijos, miren, les digo yo, nuestros hijos están a un clic de acceder a cualquier cosa. Es que ese es el peligro.
realmente, la disposición inmediata de todas estas cosas. Exacto. Entonces, ¿por qué nosotros lo vamos a permitir? Que ellos se aten aún más. O sea, les digo, les traje toda esta colación porque si nosotros como padres sabemos esto, que ellos, pues, quiera o no, tienen una carga. Tienen una carga. Sucedió con Noé, sucedió con Abraham, sucedió con Jacob. O sea, sucede. Entonces, toda esa carga que viene y se viene arrastrando, arrastrando y arrastrando, ellos, pues, les digo yo, aquí como padres tenemos esta oportunidad de decirles, bueno, pues, padre, ayúdame a formar al hijo que tú me diste, pues, porque yo solo no puedo. Entonces, el Señor, quiera o no, empieza a indagar e incluso, les digo, cuando yo recién, pues, bueno, mi papá se había convertido al Evangelio, pues, él conoció desde estas cosas y pues quiera o no, pues le afectaron, pues a mí pues incluso me afectaron tal vez, no de una manera así de frente, pues, pero quiera o no afectaron, pues hasta tal punto que tal vez mi papá a veces él estaba orando y se manifestaban dentro del lugar donde estábamos, se manifestaban ciertas cosas, con decirles que salía un hombre, o sea, como de unos 2 metros o un poquito más, que sea oscuro de los cuartos de al fondo, pues salía ese hombre. Entonces, les digo yo, cosas como estas se manifiestan cuando a lo más uno empieza a actuar, a obrar en el Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere mantenernos así. Así es. Quiere mantenernos doblegados. Miedo. Exacto. Eso es lo que quiere el enemigo, pero el Señor quiere realmente libertarnos. Amén. Amén. Así es. Exactamente eso. El Señor por eso nos está advirtiendo, pero para que nosotros lo transmitamos. O sea, estar pendiente que están viendo nuestros hijos. Estar pendientes quiénes están influyendo en ellos. Estar pendientes de qué está pasando en su ámbito de amigos, ¿verdad? Sí. Entonces, otro de los puntos muy importantes que el Señor nos saca a la luz es el abuso sexual, por supuesto. Por supuesto, el abuso sexual es una de los pecados que abren una puerta terrible, en especial el incesto. Esto provoca que la persona que fue abusada se mueva en la pornografía, en la adicción sexual probablemente, en la masturbación, la lujuria o lascivia que está relacionada y otras cosas, prácticas u adicciones sexuales. Todas estas son manifestaciones diabólicas. Algunos muchachos o niños han tenido el problema de masturbación derivado de que ven pornografía, pero algunos que no conocen la pornografía, por alguna situación que se dio en la casa, ¿verdad? Por eso es importante que el enemigo puede usar cualquier acto que ellos puedan ver para tener esclavos a los niños, en este caso la masturbación. Algunos niños quieren salir inhibirse del ámbito en el que están rodeados, que no es nada bueno, y lo que hacen es apartarse y hacer esa clase de prácticas. Entonces, que ya son manipulaciones diabólicas, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar atentos a todo lo que acontece alrededor de nuestros hijos. Y el abuso sexual, especialmente dentro de las familias, es lo que más se da. Tristemente, el porcentaje alto de abuso sexual se da a través de los padres, de los propios padres, de los primos. Que hicimos una pijamada en algún lugar y creemos que van a estar seguros. Yo, hermanos, discúlpenme, pero no, definitivamente no. Hay que desconfiar de muchas cosas.
sin llegar a ser místicos, sin llegar a hacer cosas que ya están fuera del equilibrio de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y tenemos que ver a quién le estamos entregando a nuestros hijos. Yo tengo la mala experiencia de muchas familias por el trabajo que yo tengo, de que hay niños que se volvieron homosexuales precisamente por el abuso sexual. La mayoría de los niños no es una maldición sino de herencia, sino es porque fueron abusados, especialmente en la casa. Sí. Entonces, miren, es algo terrible, es monstruoso el efecto que eso causa en un niño. Podría contarles miles, pero yo recuerdo un caso. Nos mandaron a ver a un chico que andaba deambulando en la calle. Tenía aproximadamente 9 años. Él estaba carretera a El Salvador y nos dijeron, miren, hay un niño, etcétera. Fuimos. Y efectivamente lo encontramos. Ahí estaba él. Era un niño que estaba poseído por un espíritu terrible. Pero en cuanto él lloraba y se ponía como niño, de pronto se ponía así todo fuerte. Era una situación en la que se podía ver a luces y se sentía lo que había en él. Y qué injusto es. Pero este niño fue abusado por un tío, no sé ni quién más. Y lo que hizo fue huir de su casa. Y fuera de la casa anduvo en la calle expuesto. Y así muchos niños, hermanos. Muchos niños salen de su casa porque fueron abusados. Y estos niños son potencialmente abusadores sexuales. Potencialmente. Entonces, desgraciadamente, en nuestro entorno de pobreza, de ignorancia de Dios, pasan estas cosas. La situación es de que en un niño se puede manifestar Satanás precisamente porque alguien abusó de él. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y si alguien está todavía peleando esta batalla, quiero decirles de que Dios está dándonos la oportunidad de ser libres de todo esto, de todo eso. Mucha gente ha salido adelante y ha sido libre de muchas cosas que se dieron precisamente por abusos sexuales, ¿verdad? Uh-huh. En Levítico 18:6 el Señor nos habla de esto y dice, ningún varón se allegue a ninguna mujer cercana de su carne para descubrir su desnudez. Yo soy Dios, Señor, yo soy Dios, es una orden. Por lo tanto, Satanás ha utilizado esto para destruir hombres y mujeres, niños y niñas, ¿verdad? Entonces, pongamos atención a todo esto. ¿Qué pasó atrás? Uh-huh. ¿Verdad? ¿Qué pasó atrás? ¿Por qué salió este niño con esas tendencias? Exacto. ¿Verdad? El punto número 9, violencia física, palabras hirientes de rabia, odio o bien de amargura, provoca desequilibrio emocional y a veces mental. Ese desequilibrio no es de Dios. Dios nos hizo perfectos. Dios nos hizo libres. Dios nos hizo hombres y mujeres con dones preciosos que nos hacen realmente vivir en plenitud. Entonces, todo lo que viene de la rabia, de la cólera, no viene de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, cómo estamos hablando en casa, cómo estamos comportándonos en casa, cómo se está comportando el nene o la nena, cuáles son sus actitudes de violencia. Hace algunos programas atrás les comentaba yo sobre unas gemelas, ¿verdad? Sí. Y estas niñas estaban
amenazando de muerte a su mamá. Eso es en Guatemala. Efesios 4, 29, 29 dice, ninguna palabra torpe, dice el Señor, salga de vuestra boca. O sea, tenemos que tener palabra agradable para poder tratar a nuestros hijos, ¿verdad? Sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los que la oyen, ¿verdad? Proverbios 15, 1 al 15, no sé qué más. Proverbios 15, 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y eso nos hace recordar cómo era Jesús, cómo Él nos enseñó esto, ¿verdad? Cómo Él es cuando te habla, su espíritu. Fíjese, hermana, que aquí podemos incluso tocar un punto en cuanto a la disciplina que cada uno de nosotros damos a nuestros hijos. Uh-huh. Porque muchas veces la disciplina de la cual tal vez nosotros recibimos una disciplina en la cual nos hizo impotentes. Y no es porque yo quiera venir, es que ustedes tienen que obedecer. Sí, incluso la palabra dice que pues, ustedes hijos obedezcan a vuestros padres, ¿verdad? Pero nos manda un equilibrio. Pero la palabra lo que nos quiere decir es que, mira, si tu hijo hizo mal, está bien, corrígelo, ¿verdad? Pero ¿por qué no mejor, pues tal vez tener un tiempo en el cual calmarnos? Porque a veces lo que venimos y hacemos es a la primera y lo que se nos ponga enfrente. Y si lo tenemos enfrente, con nuestra misma mano le pegamos, y máximo, pues, tal vez como varones, pues tenemos un poquito pesadita la mano y le regresamos a su cabecita al niño, o venimos y lo jalamos de las orejas, o venimos y lo jalamos de acá. Entonces no pueden ser cosas severas, ¿ves? Porque aquí ya son cuestiones físicas que, quiera o no, hacen impotente a un niño. Así y es. entonces crece y Es se un hace un padre. sentimiento, Ajá. va creciendo. Va creciendo o va creciendo, y eso hace de eso una coraza en la cual el joven, bueno, ya ni siquiera joven, pues tal vez puede ser un adulto, el cual crece y ya tal vez 20, 40, 30, 40, 50 años tal vez, y es su coraza en la cual esa impotencia se mantiene ahí, y para defenderse de esa impotencia siempre es tosco, es duro con su manera de hablar. Entonces, como decía la hermana, no pueden ser una violencia física, o sea, palabras hirientes de rabia, odio. Entonces, muchas veces cuando corregimos a nuestros hijos, lo que decimos es que ¿cómo me caes de mal? Ya te hablé. A veces hacemos esta situación. Entonces, no podemos, sino que tenemos que tener una palabra como es aquí, para edificación. ¿Por qué? ¿Saben? Pues mi hijo pues cometió un error. Vaya, instrúyele para que él pues ya no lo vuelva a hacer. Pero a veces lo que hacemos es, es que yo ya te dije que no tenés que hacer, y y tal vez es la primera vez que lo hizo. Entonces, a veces esto entra en la disciplina, y la palabra nos enseña incluso a cómo disciplinar a nuestros hijos, cómo pues corregirlos, porque eso es lo que quiere, dice, más la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, no habla solo de furor, pues habla de cuestiones sumamente difíciles en las cuales, quiera o no, el niño crece así. Y entonces, como adolescente, crece con eso. Entonces, después se topan un mundo en el cual todos son así. Entonces, se empieza a juntar con sus amiguitos y eso se empieza a aumentar y aumentar y aumentar. Entonces, viene y entre todos uno se alimenta el odio por su papá y el otro por su mamá, y así se están, y no hay algo que los edifique. Exacto. Porque entonces es ahí donde Satanás entra, porque se abrió esa puerta. Entonces, los gritos, las malas palabras, las palabras hirientes, las palabras que hacen sentir a la persona humillada, son puertas que el enemigo utiliza para que suceda lo que tú estás diciendo. Porque entonces ese mismo espíritu llama al otro espíritu, ¿no? Un abismo llama a otro abismo. Exactamente. Entonces se vuelve, y eso pasa. Por eso es que hay pandillas, ¿verdad? La mayoría de los jóvenes que están involucrados en pandillas son jóvenes que fueron destruidos en su niñez, en su condición de persona, de humanidad.
los destruyeron. Entonces, ellos sacan de alguna manera eso que se fue acumulando y acumulando por la impotencia, lo La que tú tristeza, decías. amargura, Sí, etcétera. entonces son puertas, hermanos. Aunque a nosotros nos hayan tratado tal vez así, nosotros tenemos que ser fuertes y valientes y tomarnos de la palabra. Dice el Señor que todo aquel que es hacedor de su palabra, de sus mandamientos, Él los va a liberar, Amén. porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Él vino a liberarnos. Entonces, si por alguna razón todavía tenemos esas secuelas, tenemos que saber de que nosotros podemos ser libres para poder heredar a nuestros hijos una vida diferente, ¿verdad? Una vida plena. Yo me recuerdo muy bien que alguien me comentó y me dijo, fíjate, me dijo, a mí mi papá jamás me tocó un pelo. Nunca. Nunca oí yo un grito de mi papá, nunca. Y somos grandes hijos. Yo decía, ¿cómo puede ser? Si a mí me crearon, botaste el vaso, ahí va, ¿verdad? Botaste, ¿qué? La licuadora, le da el ataque y el chucaqui a todo el mundo, porque no hay dinero para comprar, porque no hay no sé qué. Todas esas cosas Dios nos va enseñando cómo manejarlas. Ya Dios no nos quiere en una situación, tenemos que ser pacificadores. Somos padres que tenemos que enseñar a que nuestros hijos sean pacíficos, ¿verdad? Así es. Incluso pues aquí me atrevo yo a decir, pues yo creo que por causa de tiempo, es de que tal vez incluso como padres tenemos esa frustración. Y entonces aquí caemos a que la administración no solo es, ¿verdad?, para los niños o de padres a hijos, sino que todos necesitamos una administración. Todos. Todos, miren, amados hermanos, todos tenemos, como decimos acá, ¿verdad?, todos tenemos nuestros propios clavos. Todos. Entonces, les digo yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir manteniéndonos en ese mismo clavo, frustrados, tristes, con ganas de llorar, con ganas de patalear, con ganas de tirar la toalla? ¿O queremos oír que el Señor renueve nuestras fuerzas? Que el Señor nos haga libres, que nos sintamos la paz del Señor, que esa carga que incluso tenemos y hemos mantenido, que ha sido durante años y años, quitárnosla. El Señor hoy quiere realmente darte a ti una nueva oportunidad. Amén. Tal vez a ti como padre sucedió alguna de estas cosas de las que hoy leímos, ¿verdad? Que llegamos más o menos como a la mitad. Tú escuchas decir a muchos, a mí así me crean, yo soy un buen hombre, ¿verdad? Pero es muy probable que seas así por la misericordia de Dios, una. Y dos, por miedo, que no es lo mismo. Por temor, que no es lo mismo. O sea, tenemos que pensar en qué es lo que nos motivó realmente. Tal vez adentro de ti hay todavía un daño que ni siquiera has identificado, Sí. por lo que en algún momento te hicieron. Yo conozco gente grande, mayor, que dice, bueno, a mí todos los días me daban. Imagínense eso. Todos los días, dolor. Todos los días, maltrato. ¿Cómo puede alguien crecer sano en una situación así? Es imposible, ¿verdad? Entonces, hermanos, en el nombre de Jesús, hoy nos disponemos y con lo que tú decías, Dios quiere que las familias que Él va a recibir para la eternidad tengan la felicidad de la libertad. Dios ha estado hablando a mi corazón mucho sobre esa libertad. No es libertinaje, es una libertad santa. Es una libertad que te hace disfrutar la vida. Es una libertad que te hace ver para arriba y decir, y dice el Señor, levanta tu cabeza, porque pronto está tu redención. Dios quiere que vivamos pensando y entregándole completamente nuestras vidas. Dios quiere que seamos realmente de esos que disfrutan ser padres,
que disfrutan ser hijos, que tienen muchas cosas que contar a sus generaciones. La transformación del viejo hombre al nuevo hombre. Dios nos está llevando a vivir una vida en santidad y que no nos cueste, que entreguemos, que renunciemos, que amemos estar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, que disfrutemos el adorar a Dios juntos con nuestra gente, con nuestra familia. Yo tengo tantas cosas que agradecerle al Señor porque Él nos ha guiado a una vida diferente. Él nos ha guiado a estar realmente plenos en la palabra y disfrutar esa palabra hermosa. Gracias, porque de verdad el Señor dice en su palabra, yo te voy a mostrar los tesoros del reino, pero ¿a quién se los va a mostrar el Señor? Aquellos que quieren, aquellos que anhelan, aquellos que están disfrutando conocer esos tesoros, aquellos que realmente le creen a Dios, porque esto tiene que ver con la fe, tiene que ver con creer en Dios, tiene que ver con ver lo real que Él es. Lo real que Él es. En el nombre de Jesús, hermanos, Dios los bendiga poderosamente y los lleve a ver con claridad qué es lo que Dios está pidiendo en este tiempo. Dios está queriendo visitar tu casa. Dios está queriendo limpiar tu casa. Dios está queriendo llevar agua viva para limpiar el lodo de tu casa. Tenemos que aprovechar este tiempo, en este tiempo de transición. Dios nos está orillando a ver con claridad. ¿Saben por qué es urgente todo esto? Porque el tiempo nos dice que se va a enfriar el amor a Dios. Hermanos, yo quisiera entender realmente cuál es el tiempo en el que estamos así con exactitud, ¿verdad? Pero no podemos porque Dios es el dueño del tiempo, pero yo le digo al Señor, tú tienes el control. Tú tienes el control y yo te entrego mi vida, yo te entrego la vida de mis hijos totalmente, Señor. Yo te entrego mi casa es tuya, a ti te pertenece. Y con esa convicción caminamos y con esa convicción creemos que Dios va a hacer algo poderoso en nosotros y nos va a transformar. Pero es necesario que nosotros comencemos a hacer algo, que actuemos. Dios dice, levántate, avanza, camina. No dice detente. Ahorita pues hay momentos en los que Dios pues te dice, bueno, alto. ¿Pero por qué? Porque te está enseñando algo. Pero para los hijos de Dios es de avanzar y salir de Egipto. Amén. Amén, así es. Y es que, amados hermanos, les digo, cada uno de nosotros pues tenemos ciertas cosas en nuestro corazón que aún no han sido pues tal vez saldadas o dilucidadas. Pero el Señor nos está dando esta oportunidad para poder resarcir el camino. Amén. Y hoy como les decía al principio, lo que el Señor quiere es libertad y sanar tu hogar. Amén. A ti primeramente, tal vez a ti como padre te digo, a ti te quiere sanar y libertad, pero tienes que recibir eso que el Señor hoy está trayendo sobre tu vida. Y no te estamos señalando, no estamos diciendo, mira, lo tienes que hacer porque yo te digo, no, Dios libre de eso, sino que lo que hoy el Señor anhela es hacerte verdaderamente libre y restaurarte. Tal vez incluso tú nunca fuiste un niño, porque a ti te tocó trabajar todo el tiempo de tu vida. Tal vez tú no pudiste ser una niña porque te tocó cuidar a tu hermanito pequeño. Entonces te digo yo, amado hermano y amigo que me escuchas, hoy el Señor quiere restaurar esa niñez incluso. No te volverá a ser niño, pues, pero te digo, va a restaurar esa niñez y vas a ver el galardón que incluso te puede dar el Señor a través de esto. Así que yo creo que para concluir tal vez con una oración, ¿verdad, hermano? Amén. Entonces, amados hermanos, si me acompañan a orar ahí donde se encuentren, ahí inclinen su rostro si pudieran hacerlo, y si no, pues solo escuchen esta oración. Así que, Santísimo Dios y Padre que estás en el cielo, gloria y honra a ti para siempre y por siempre, amado Jesús.
Hoy delante de ti venimos, Padre Santo, porque hoy clamamos ante ti, Señor, para que hoy abras el camino de todos aquellos que están tal vez, han sido atados, tal vez han sido llevados por un camino distinto, Señor. Abre hoy, Señor Jesús, y desata las cadenas, Señor, rómpelas, Padre Santo, porque hoy ellos van en pos de ti, Señor amado. Padre, en tu nombre clamo hoy, Señor Jesús, para aquellos lugares, Señor, que incluso tus hijos fueron llevados, Señor, aún en su contra, sin su consentimiento, Señor. Hoy, Señor Jesús, que tal vez ellos fueron llevados y fueron pasados incluso por fuego, Señor, por un fuego de lujuria, incluso, Padre Santo. Hoy, Señor, restaura esa parte de sus vidas. Hoy, Señor Jesús, clamamos, Padre Santo, para que hoy sanes esa herida, tal vez, que incluso sus propios padres hicieron. Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy vengo bendiciendo, Señor, cada matrimonio que tal vez incluso ha estado a punto de pasar a un tiempo de división, a un tiempo en el cual han querido cortar, Señor Jesús, toda relación, Señor. Y hoy clamo, Padre Santo, para que tú seas la unión, Señor, de esos matrimonios. Que hoy clamamos, Padre Santo, para que exista en ellos, Señor Jesús, una restauración en su matrimonio, Señor. Una restauración en ese amor, Padre Santo, que han tenido, Señor, por algunos años o tal vez por los años que han estado casados. Que aquellos niños que tal vez son el fruto de ese matrimonio, Señor, hoy sean guardados, Señor, de toda división, Señor, y que hoy sean guardados en ti, Señor. Padre, hoy clamamos por todos ellos, Señor, y que se han sido lanzados dardos en contra de ellos, Señor, en sus pensamientos. Hoy échalos fuera, Señor. Arranca, Padre Santo, y derriba en el nombre de Jesús todas esas raíces ancestrales y generacionales de maldición, Señor Jesús, por la poderosa sangre de Jesús, Señor. Y hoy abre un camino, Padre Santo, para libertad. Un camino, Padre Santo, para hoy que ellos puedan recibir de ese pasto verde que hay en ti, Jesús amado. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos hoy, Señor Jesús, para que ellos hoy puedan ser sanados, Señor, con tu aceite, Señor, puedan ser saciados con tu agua, Señor, y puedan ser alimentados con ese pan vivo que eres tú, Jesús. En tu nombre, Señor, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Así que, Gloria a amados Dios. hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Gracias por haber estado acá con nosotros. Recuerden que pueden escribirnos al 54 74 47 79. Así Amén. que, sin más, hermana Carol, gracias por estar acá. Gracias a ti. Amén. Así que, hasta pronto. Bendiciones.